siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil. Soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro tema para el día de hoy es el paro agrario y nuestro hashtag numeral agroparos. Bienvenidos. Señor presidente Santos, paro sin hay. Más de 200.000 personas en diferentes partes del mundo salen a las calles para protestar contra la empresa estadounidense Monsanto. Que deben de darnos pasos para nosotros trabajar y que no un solo hombre quiera acabar con la república. La Federación Nacional Campesina inició este jueves la marcha que se viene repitiendo desde el año 1994 en reclamo por la reforma agraria en el país. Que la tierra no está llegando verdaderamente al campesino, al agricultor, sino a gente particulares, gente adinerada. Porque la lucha del campesinado colombiano es la lucha por la paz con justicia social. Esta noche intentaremos dar una lectura internacional a lo que está sucediendo hoy en Colombia. Y para eso nos acompañan en estudio Juan Carlos Guerrero, profesor del Rosario, coordinador del Observatorio de Redes y Acción Colectiva, Germán Vélez, director de Semillas, y Aurelio Suárez, analista económico. Bienvenidos a todos. Buenas noches, Laura. Gracias por su invitación. La marcha de hoy fue mucho más que una serie de disturbios. Miremos lo que dijeron los campesinos. No podemos ser indiferentes nosotros los de Corabastos, nosotros los productores no podemos ser indiferentes al paro, estamos con el campesino. Que el gobierno nos escuche por favor de una vez por todas para que le dé solución a los agricultores, que ya estamos en una crisis muy tremenda ya. Venimos a exigirle al gobierno que nos colabore en todo, que eso del TCC no lo acabe, que no haya tanto intermediario, es que hay mucho intermediario y ese es el que está ganando. Que el gobierno nacional nos mire y unirnos con las marchas que nos van a apoyar en el día de hoy de una manera pacífica, honesta, para que demostrarle a nuestro gobierno y demostrarle al país cómo es la honestidad de los campesinos de Sumapaz. Por una producción nacional, una soberanía alimentaria, y el propósito es que el gobierno nacional se siente con los campesinos a negociar, por favor, que es una necesidad de todos. Bueno, arranquemos, Juan Carlos. Yo creo que una de las cosas más interesantes que hemos visto en estos últimos días es cómo ese campesinado colombiano logró conectarse con las clases medias urbanas que salieron a marchar con ellos. ¿Qué está pasando? Mira, yo diría en realidad que son las clases urbanas que han logrado conectarse con el campesinado, no al contrario, y creo que hay varios factores que son muy importantes. Razones para movilizarse siempre hay muchas, ¿no? Disfuncionamientos de la economía, tensiones sociales, agravios que sienten ciertos sectores sociales, eso siempre está ahí un poco como latente, pero lo que es fundamental en realidad es, digamos, como ciertos acontecimientos, ciertos eventos que suscitan una emoción particular, y creo que lo que ocurrió a lo largo del fin de semana, la declaración del presidente un poco de negar el paro agrario nacional, los excesos de la policía frente a las marchas campesinas, y todo esto, digamos, que se fue comunicando a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pues generaron una emoción en los sectores urbanos que facilitaron, digamos, estas marchas, ¿no? Estas marchas urbanas de solidaridad con el campesinado, que son inéditas. Yo creo que lo importante no es, digamos, cuánta gente se ha movilizado. Los medios han tendido a menospreciar un poco las marchas, pero creo que lo importante no es tanto el número, me parece que lo fundamental en realidad es el hecho de que por primera vez sectores urbanos se están solidarizando con el campo colombiano.
Aurelio, usted que conoce tanto el campo colombiano, ¿cree que, digamos, esta solidaridad que se ha logrado establecer, por lo menos yo desde que puse pies en Colombia, es la primera vez que logro verla de una manera tan clara, que está aquí para quedarse? ¿Estamos en un momento de quiebre? Sí, Laura, yo sí creo, pero incluso yo agregaría lo que ha dicho Juan Carlos, con lo que coincido muchísimo. Son dos elementos. Yo creo que hubo un punto de inflexión, que fue el paro cafetero. Yo creo que esto no arrancó aquí, esto arrancó desde el paro cafetero. Es decir, esa campanada de alerta que el agro colombiano le hace al país comienza con el paro cafetero. Inicialmente el café puede ser un producto muy distante de la ciudad, pero despertó mucha simpatía. Si usted hace una revisión de la literatura, de los columnistas... ¿Por qué? ¿Por lo que significa el café, sí, para Colombia? ¿Por la simbología del café? Pero el café es urbano, pues porque los consumimos todos, pero el cultivo como tal está muy regionalizado, digamos así. Pero fíjese usted, si hace una revisión de la literatura, Juan Carlos seguramente, y Germán, que también detallan mucho esto, hubo mucho columnista a favor del paro cafetero. Es que realmente no hubo un solo columnista o un formador de opinión, llamémoslo así, que no dijera, esos cafeteros tienen la razón. Y la gente empezó como, esa fue la primera campanada, pero cuando ya vino la segunda, que fue el tema Boyacá, la ruana, la leche. O sea, el segundo símbolo, claro, el segundo símbolo es la ruana. Claro, la ruana, la leche, el queso, la papa. Entonces la gente como que eso dijo, no, aquí hay un problema rural al cual no podemos ser indiferentes. Si usted sigue mirando, a pesar de que se hablan vías de hecho y una cantidad de cosas, vuelva a tomar columnistas, yo diría, del tamaño de Abdón Espinosa Valderrama, por ejemplo, un exministro de Hacienda, un hombre, digamos, del establecimiento, que hace una columna que se llama Paros Agrarios, donde si usted lee la columna realmente describe perfectamente que la situación por la que se está atravesando requiere la atención de todo el país. Entonces yo creo que hay allí inicialmente toda una unidad, una simbiosis, digamos, entre ese interés ciudadano por la nacionalidad y por el tema agrario, que termina configurándose en cosas como las que hemos visto. Pero quiero llamar la atención sobre un último punto, especialmente la juventud. Creo que ese es un aspecto que hay que resaltar. La presencia de la juventud, de todos los colores, de todas las distintas opiniones, respaldando esto. Y Germán, usted que ha trabajado tanto el tema de Monsanto desde semillas, ¿sí cree que las redes aquí, las TICs, han jugado un rol en sacar a la gente a la calle? Yo creo que sí. Yo creo que la parte de comunicación, como se ha mostrado en los últimos días y meses, y no solamente en Colombia, sino en América Latina, del papel que desempeñan todas estas transnacionales para el control global de las semillas, del tema alimentario en el mundo. Yo creo que, y la forma como los medios de comunicación cada día han ido abordando este tema de una forma mucho más integral, donde se analiza más problemas de fondo estructural, de la problemática de qué significa que América Latina en los últimos años haya perdido su autonomía y su capacidad alimentaria por ese modelo arrasante que tienen estas empresas. Uno ve el caso del Cono Sur, que es dramático lo que ha pasado. Por eso en el Cono Sur se ha habido unas movilizaciones gigantescas en contra de todo esto, del control monopólico de las semillas y de todo esto. Pero yo agregaría algo, porque yo tengo un optimismo un poco moderado con respecto a la posibilidad de que esta simbiosis permanezca en el tiempo. O sea, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son fundamentales para suscitar acontecimientos como el cacerolazo, movilizaciones un poco espontáneas y muy llenas de emotividad, pero la posibilidad de que esto perdure en el tiempo depende de que surja una opinión pública informada sobre estos temas, y eso es lo que es mucho más difícil, ¿no? En estos temas agrarios hay cuestiones, por ejemplo, sobre los cultivos transgénicos, son cuestiones que tienen una cierta dificultad técnica de comprender para muchas personas, claro. Y ahí hay una labor, digamos, fundamental en términos de las personas que han venido trabajando este tema, como es el caso de semillas, de informar a la opinión pública para que esto realmente se quede en el tiempo, ¿no? Que pase, digamos, el momento emotivo
y vaya un poco más allá. Laura, pero también es importante una cosa que yo quiero agregar, por la que hay esta conjunción o simbiosis, como hemos dicho, entre lo urbano y lo rural alrededor de los paros agrarios. Y es que en Colombia la población rural sigue siendo muy alta. En Colombia viven del campo o en el campo 12 millones de personas, o sea, 1 de cada 4 colombianos. Y además tienen muchos nexos. Yo estoy seguro que muchas de las personas que han participado en los cacerolazos o en las distintas formas de expresión han sido personas que tienen el vínculo, por ejemplo, con Boyacá. En Bogotá hay una colonia boyacense enorme y todos tenemos parientes en Boyacá y todos entendemos esto y es muy importante. En muchos países, yo no sé, en otros países de América Latina, por ejemplo, el peso del sector rural en Brasil es muy alto, pero poblacionalmente puede no serlo tanto, como es en Colombia. Es que 1 de cada 4 colombianos vive en el campo o vive de la vida rural. Bueno, les propongo entonces que miremos lo que pasa en América Latina y veamos el cómo y por qué de otras movilizaciones campesinas en la región. Una nota. El paro de los paperos, el paro de los terceros, el paro de los trabajadores de la salud. El campo, uno de los pilares de la economía latinoamericana, es escenario de protestas que exigen soluciones para problemas desde el acceso a la tierra, los altos impuestos, la falta de recursos para cultivar, hasta la liberación económica. Nosotros somos campesinos, o sea, no vendemos la tierra. Algunos compañeros y compañeras hemos tenido que emigrar a la ciudad. Todos contra Monsanto. En mayo, miles de personas de más de 40 países y 5 continentes alzaron su voz. Las calles de todo el mundo se agolparon contra la compañía de la biotecnología Monsanto, empresa que impulsa la distribución de semillas transgénicas, es decir, producidas a partir de un organismo modificado genéticamente. Nosotros estamos tratando de salvar las 20 especies de maíz que fundaron y que crearon los mexicas y que domesticaron hace 50.000 años. Están en peligro de extinción por Monsanto y el maíz genéticamente modificado. Es importante que nosotros lo salvemos, pues es el futuro de nuestra alimentación. Uno de los mayores problemas es que cuando los agricultores compran semillas a Monsanto, se ven obligados a firmar un acuerdo donde se suscribe que se cultivarán únicamente esas semillas y que no guardarán ni volverán a resembrar las semillas que producen las plantas que contienen la tecnología patentada. Según la empresa estadounidense, esto asegura el pago por sus productos. Activistas anti-Monsanto alegan la concentración del mercado de semillas en unas pocas empresas transnacionales, destruyendo la economía campesina y los mercados regionales, además de crear una dependencia tecnológica que aseguran no garantiza la seguridad alimentaria. Los manifestantes exigen investigación gubernamental sobre los efectos de los productos transgénicos. Asimismo, investigaciones han denunciado que los productos transgénicos son altamente dañinos para la salud, causando cáncer, infertilidad e incluso malformaciones en los fetos. Es muy importante que los consumidores puedan hacer sus propias decisiones sobre la comida que consumen. Ahora mismo no podemos elegir entre alimentos transgénicos y los que no lo son, porque lo que encontramos en los supermercados no está etiquetado adecuadamente. El pasado 17 de abril, miles de activistas del movimiento Los Sin Tierra de Brasil protestaron en diferentes ciudades, ocuparon haciendas y bloquearon varias vías del país para presionar al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff a acelerar la reforma agraria que reclaman 150.000 familias campesinas, demandando principalmente el asentamiento de tierras propias. La movilización anual llamada Abril Rojo se realiza en conmemoración a los 19 campesinos que murieron en abril de 1996 tras una represión policial de una protesta. Hace falta que el gobierno se ocupe más de nosotros y de la reforma agraria. Nosotros hacemos las luchas, pero cuando las hacemos ellos hacen promesas y que se quedan en las promesas que jamás se realizan. Este es uno de los más grandes movimientos campesinos del mundo, una organización que nació hace 20
años ante la desesperación de campesinos privados de tierras en el estado Río Grande del Sur, logrando extenderse a casi todos los estados del Grande Suramericano. El 30 de julio, los campesinos de Cucuruguatí se movilizaron en defensa de la tierra. Los líderes sociales acusaron a las empresas privadas de apoderarse ilegalmente de los terrenos de esa zona del país. Toda la ilegalidad de las tierras, la cuestión de las titulaciones duplicadas o la irregularidad de la documentación de esas tierras, hasta hoy no esclarecida y acusada en vano los compañeros de invasión de inmuebles. En febrero, cientos de campesinos de República Dominicana piden la destitución del actual director del Consejo Estatal de Azúcar, Enrique Martínez, asegurando ser el responsable del desalojo de las tierras que cultivan en todas las provincias de la región este del país. Que la tierra no está llegando verdaderamente al campesino, al agricultor, sino a gente particulares, gente adinerada. Que deben de darnos paso para nosotros trabajar y que no un solo hombre quiera acabar con la república. La Confederación Agraria de Campesinos Dominicanos también asegura que Enrique Martínez ha enviado tropas militares a las tierras, destruyendo las siembras. Según los campesinos, estos desalojos son con el fin de negociarlas con políticos y sectores turísticos nacionales e internacionales. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la agricultura de la región padece de un lento crecimiento de la productividad. América Latina y el Caribe contribuyen con el 11% del valor de la producción alimentaria mundial y posee el 24% de la tierra cultivable del mundo. Bueno, 4 movilizaciones, todas este año. República Dominicana, uno podría pensar que el azúcar es el símbolo que reemplazaría al café allá. Pero Germán, Aurelio, ustedes que conocen tanto el campo, aquí les mandan decir, bueno, la situación actual no es otra cosa que la explosión de problemas, Luis Fernando Osorno. Si tuvieran que escoger el problema principal, todos sabemos que es una conjunción de problemas. ¿Cuál sería, Aurelio? ¿Cuál sería, Germán? Yo no vacilaría en decir que toda la raíz de los problemas distintos del campo es la globalización neoliberal. Para mí es eso. Germán, sí, es un poco la globalización y también el modelo estructural de desarrollo que ha implementado Colombia prácticamente de desconocer la agricultura campesina y darle única y exclusivamente viabilidad al modelo agroindustrial que prácticamente es totalmente insostenible, que ya ha llegado pues a una crisis que no tiene ya presentación. ¿Y estarías de acuerdo, Juan Carlos, en decir eso? Totalmente de acuerdo. Globalización económica que equivale a producción industrial en el campo y que equivale también a otra cosa muy importante que es la privatización de los recursos naturales, por ejemplo a través de las semillas transgénicas, ¿no? Creo que eso es lo que está generando todo esto. Y el establecimiento de monopolios. Entonces lo que se está creando, fíjese usted, lo que se está creando es un gran monopolio mundial en la agricultura. Usted coge, aquí hablamos de Monsanto, pero usted coge Cargill y encuentra que Cargill es prácticamente un monopolio que va desde la tierra, desde la producción agrícola hasta la mesa. Sí, ya estamos llegando a niveles de integraciones, como se dice técnicamente, verticales hacia atrás y hacia adelante, claro. Y se están configurando verdaderos gigantes de la agricultura que empiezan a desplazar, y en esto yo quiero ser muy claro, no solamente campesinos, incluso empresarios nacionales, empresarios domésticos, digamos. Estamos hablando de que la agricultura familiar, la agricultura campesina es afectada, pero el empresario mediano, por ejemplo, el que produce no la papa en 3 hectáreas, sino la puede producir en 10, ese también está siendo afectado. Y está produciendo un efecto que es muy interesante, por lo menos los estudios que yo tengo sobre agricultura colombiana me demuestran que en la mayoría de los cultivos, café por ejemplo, papa,
hay una economía complementaria entre esas clases medias rurales y el campesinado propiamente dicho. Por ejemplo, el campesino que no logra conseguirse un jornal semanal en su propia parcela, va y trabaja donde, como se dice en el campo, donde el más acomodado, ¿cierto? Y completa. Y hay una economía complementaria y eso está estallando, eso está explotando. Eso no tiene ninguna posibilidad en medio de un mercado mundial. Los tratados de libre comercio, ¿qué son? El monopolio de las semillas, el monopolio del comercio, el monopolio del producto. Incluso lo puede ver usted también con la ganadería, Laura. Nos vamos a una primera pausa y ya volvemos para seguir hablando del paro agrario en clave internacional. Ya regresamos con Hashtag Internacional. Parece que se metieron a la casa, de pronto son los que nos están amenazando. Esta semana en Crónicas de un Sueño, capítulo 12. Vamos a entrar, señores. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo, proponemos un tema y le damos la noticia a Mateo y Andrea? Contamos con un gran número de ahorradores, con un buen capital y lo que es mejor aún, con la credibilidad y la confianza de la gente. Utilizaban la plata de los ahorradores para hacer autopréstamos y agrandar, digamos, su emporio. Yo tengo serias sospechas de la novia de André. André, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues, señorita Juana, mi compañero y yo quisiéramos hacerle unas preguntas. Hemos dicho que nos acompañe y nos cuente a mi compañero y a mí cómo le va en su papel de infiltrado. Canal Capital, televisión más humana. Canal Capital y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en una alianza estratégica por las víctimas, los derechos y una cultura de paz. El concepto de consulta previa es importante porque uno de los principios que todos tienen que respetar es el derecho de participar en decisiones que nos afectan. Pero nuestro sistema de Naciones Unidas hace unos 20 años constató que hay un gran problema por pueblos tradicionales. Y aquí en Colombia ustedes tienen varios. Consulta previa existe para asegurar que estos pueblos tradicionales y más afectados por violaciones de derechos humanos van a participar en las decisiones de gobierno, de Estado y mismo empresas que pueda afectar sus propias vidas. Canal Capital, televisión más humana. Todos los niños y niñas de Colombia tienen derecho a su registro civil de nacimiento gratis. Aproveche la Jornada Nacional de Registro Civil de Nacimiento que se realizará el domingo 1 de septiembre de 2013 de 9 de la mañana a 4 de la tarde en todas las notarías y registradurías del país. También se entregará una copia del Registro Civil de Nacimiento gratis. Esto es construir un país justo. Salvemos a Colombia de la muerte que la amenaza. Unámonos todos y por medio de la predicación, los consejos y ese amor patrio que mora, más o menos desconocido, en el fondo de todo corazón humano, lancémonos juntos a salvarla, a volver por su honra y a sacarla del abismo. Soledad Acosta de Samper, historiadora, periodista, cuentista y novelista colombiana. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Hashtag Internacional.
Estamos aquí en Canal Capital tratando de entender el paro agrario desde la lectura internacional. Habíamos quedado en la discusión sobre el gran problema del agro y había acuerdo alrededor de esta mesa que se trataba de la apertura económica, de un proceso de globalización económica. Hagamos un pequeño paréntesis antes de entrar de fondo en este tema para hablar con Germán del tema de las semillas. En mayo la manifestación en contra de Monsanto tuvo lugar en 40 países. Nosotros llegamos 3-4 meses después y el tema se está colando en las demandas de los campesinos hoy en día, principalmente por los peligros que crea la resiembra. Jorge Orlando Melo sacó hoy una columna titulada ICA, Semillas de la Ira, en la que dice en que un campesino que viole la norma de la resiembra podría ser multado hasta con 10.000 salarios mínimos, más que los 1.500 con los que se sanciona a los que siembran la hoja de coca. Y puede también ser penalizado, claro, o sea, y sujeto a ser delincuente, puede quedar como un delincuente y hasta cárcel le pueden dar. Exacto, es que mira... Entonces, a ver si nos explica qué está en juego con lo de las semillas transgénicas. Claro, es que hasta hace muy poquitos años cualquier agricultor podía guardar sus semillas, incluso de las híbridas de las empresas. Se llamaban las semillas del costal, ¿no, Germán? Sí, pero habían normas de semillas, porque las tenemos desde el año 93, pero no tenían dientes. Y el año 2006 se hizo una modificación pequeña de un articulito del Código Penal, que ahora es el artículo 4, que habla de la usurpación de los derechos de obtentores vegetales, que dice que el que usurpe los derechos de propiedad de una semilla protegida legalmente o similarmente confundible con una protegida legalmente, incurrirá en 4 a 8 años de cárcel y hasta 1.500 salarios mínimos de multa. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya lo que era antes declarativo o que promovía el gobierno, que solo se debían de utilizar las semillas certificadas de las empresas, ahora ya se penaliza el uso de las semillas. O sea, no solamente de las semillas de las empresas, sino que arrastra el control y la penalización de las semillas criollas que tienen los millones de campesinos. Entonces, el problema de fondo es que hoy en el mundo se quiere imponer es que solo se utilicen las semillas de las empresas, de las transnacionales como Monsanto, DuPont, Syngenta, que entre ellas tres controlan el 50% de todas las semillas en el mundo, y solo 10 empresas controlan el 75%. Entonces la única forma de obligar a que todo el mundo tenga esas semillas es o quitándole el control a los agricultores o haciéndolas desaparecer, que es lo que ha pasado con la pérdida de la biodiversidad de las semillas. ¿Y por qué, Germán, esto se volvió un tema para el campo colombiano ahora? Ahora se volvió, o sea, una de las cosas que sacó el ICA en la última resolución de la 970, que controla todo el uso de las semillas, da la posibilidad de que el ICA se vuelva una entidad netamente policiva, de ir a perseguir a cualquier agricultor o vendedor de semillas que no tenga certificación y sello de que es controlada por las empresas. Pero todo ese ánimo y todo ese entusiasmo por la defensa de la propiedad intelectual de los dueños, pongámoslo entre comillas, de las semillas, está enmarcada en los tratados de libre comercio. O sea, ese activismo del ICA en la defensa de la propiedad intelectual es muy propio de los tratados de libre comercio. Mire, cuando Colombia aprobó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Colombia tuvo que adherir a OPOP 91 y a 10 tratados más, entonces al Tratado de Budapest, por ejemplo, que consagran toda esta apropiación. Ahora, es muy importante que los televidentes y los que nos están viendo en este momento piensen en esto. Apropiarse de las semillas es apropiarse de la vida, es apropiarse del alimento. Es decir, aquí no se están apropiando de cualquier cosa, de este vaso, de esta silla, se están apropiando, volviéndose los dueños de la vida de la gente. Y eso es muy grave lo que está pasando. Lo que es sorprendente es que realmente estamos llegando tarde a esos debates. Exactamente. A mí me gustó mucho la nota que hicieron porque se muestra claramente que todas estas movilizaciones campesinas no son una especificidad colombiana, algo que está pasando solamente aquí. En el documental lo mostraron bien, es un fenómeno que está ocurriendo en América Latina y en el mundo entero. Basta ver lo que está sucediendo en la India, que es un país en el que hubo una famosa revolución blanca porque
se utilizaron las semillas transgénicas para el cultivo de algodón, que hicieron de la India el segundo productor de algodón como mundial para que en el Gandhi se mundo. retorciera Y hoy en la en tumba, día ¿no? están protestando contra ese fenómeno. Los campesinos en la India. Pero nosotros estamos todavía muy por fuera de esos debates, un poco todavía como una especie de Tíbet, todavía bastante aislados de esos debates. Y son debates que ya llevan bastante tiempo, porque estas movilizaciones arrancaron desde el año 93 con Vía Campesina, que son redes transnacionales de organizaciones campesinas. ¿Estas muy organizaciones activas. campesinas colombianas se están uniendo a estas redes? Porque fíjate que en términos de transnacionalización de redes, el movimiento de derechos humanos colombianos, por ejemplo, es uno de los más con más conexiones transnacionales. El ambiental parece que estuviera arrancando. ¿Cómo lo ves en el sector agrario? Nos estamos vinculando, pero muy lentamente, realmente muy despacio. O sea, hay 3 organizaciones colombianas que están vinculadas a Vía Campesina. Y si ustedes, digamos, hacen una lista de las organizaciones que en América del Sur, organizaciones latinoamericanas de campesinos que están en Vía Campesina, hay más o menos 18 organizaciones. Vía Campesina es una red. Sí, es una red transnacional mundial que cubre todos los continentes. La más cubre grande, todos los la más continentes. importante. Es que yo creo que en la más Colombia... importante. Y lo increíble es que entre esos 17 países latinoamericanos que hacen parte de Vía Campesina, nosotros los colombianos, en términos de número de organizaciones vinculadas a Vía Campesinas, estamos en el puesto 10, puesto 11, muy lejos obviamente de Brasil, muy lejos de México, muy lejos de otros países latinoamericanos que han estado muy activos. Laura, es que yo creo que nosotros estamos en la discusión de los efectos. O sea, la gente hasta ahora está viendo los problemas. Fíjese usted que en este paro agrario, llamémoslo así, usted ha encontrado, empiezan a oírse voces que dicen, oiga, los que advirtieron lo del TLC tenían la razón. Es decir, hasta ahora como que empieza a haber en la opinión una especie... Antes de entrar en TLC, ¿te puedo mandar una pregunta que nos llegan aquí? Daniel Busto manda a decir, ¿por qué la apertura tiene que ser la culpable? No puede ser el tema del despojo de tierras, y yo reformularía la pregunta diciendo el tema del acceso a la tierra, no solo el despojo. Sí, y lo que pasa es que Germán lo tocó inicialmente cuando hablamos, digamos, en la introducción del tema. Yo he sintetizado que lo que viene pasando con el agro colombiano, con el café, con los cultivos fundamentalmente de raigambre campesino, de clima frío, se juntan 2 fenómenos estructurales, que los mencionó Germán, y fenómenos coyunturales o causas coyunturales. Los estructurales, ¿cuáles son? Sin duda, Colombia es un país altamente célebre en el mundo, digamos, eso se puede llamar celebridad, por tener uno de los regímenes de distribución de tierra más inicuos en el planeta. Para darle una idea a los televidentes, y perdónenme si me alargo un poquitico, ustedes saben que estas distribuciones se miden a través del llamado coeficiente de Gini, que se mide de 0 a 1, y entre más cerca a 1, más injusto es, digámoslo así. En Colombia, cuando se analiza la distribución de la tierra desde el punto de vista del tamaño de los predios, Gini nos da 0,91. Y cuando se analiza desde el valor de los predios nos da 0,85. Es difícil encontrar, yo le cuento como una anécdota muy breve, yo fui invitado a una reunión con Vía Campesina y otras organizaciones, preparatoria a una reunión mundial de FAO. Y el señor que expuso lo de FAO, la distribución de la tierra de los países participantes, no metió a Colombia. Dijo, mire, esto es lo injusto. Y habló Brasil, 0 tanto. Y le dije, señor, usted se le olvidó Colombia, que tiene 0,91. Y el tipo casi se cae del asiento. Dijo, imposible. Le dije, esa sí es cierto. Entonces, ahí hay un problema estructural de fondo. Sin embargo, yo diría que la culpa no la tiene la apertura en última. O sea, la culpa la tienen los gobiernos que deben prepararse para esa apertura. Es decir, la globalización es un hecho, digamos, evidente, y al cual no nos podemos aislar de ese fenómeno completamente, pero sí hay una responsabilidad muy grande por parte de los gobiernos, porque son los gobiernos los que deben prepararse o preparar a sus países para esa apertura económica. Y yo creo que en Colombia, desafortunadamente, el único que hizo un intento más o menos por preparar esa apertura fue el gobierno de Virgilio Barco, que pensaba en una apertura más o menos gradual, etcétera, pero a partir del gobierno de Gaviria, en términos de previsión y de realmente
prepararse para el proceso de apertura ha sido desastroso. Pero para el caso de la agricultura, perdón. No. Sí. Para el caso de la agricultura, una agricultura hoy en el mundo no funciona si no hay subsidios. Así es. Y entonces, en Europa, en Estados Unidos, la agricultura no ha desaparecido porque es absolutamente subsidiada, sería totalmente inviable, y en ningún país de América Latina, y en Colombia es dramático que los campesinos han sido totalmente aislados. Germán, voy a pedir antes de que sigan, los mercados. Espérame, le voy a pedir a producción si nos pone la gráfica de subsidios en el mundo que preparamos justamente para esta discusión sobre los subsidios. Eso que ven ahí en pantalla son los subsidios. La fuente es la OECD, es porcentaje de subsidio con relación a la facturación agrícola. Entonces miren, por ejemplo, Noruega, que alcanza casi un 70%, pero lo que tienen que notar, Aurelio, y es lo interesante, es que en todas está bajando. O sea, los subsidios se están recortando en todos lados y eso seguramente explica por qué estos paros agrarios también los vemos en países como Francia. Sí, Laura, pero hay algo que es muy interesante y puede complementar esta gráfica. En el mundo puede que haya en algunos sitios reducción del dinero entregado a los agricultores en forma de subsidios, pero paralelo con eso, quiero darle este dato, han venido aumentando las medidas proteccionistas. Ajá. Hay una página que es defensora del libre comercio, pero que entrega información buena en ese sentido, recomendémosla a los televidentes, se llama Global Trade Alert, ¿sí? Alerta al comercio global, que dice esto: desde la crisis del año 2008 a diciembre del 2012, en el mundo se implementaron 2.430 medidas proteccionistas, y de esas medidas proteccionistas, la gran mayoría en agricultura y horticultura. Y la gran mayoría de esas medidas las implementaron los países del G20. O sea, estos bajan subsidios pero suben medidas proteccionistas, te ponen cuotas, arman barreras sanitarias, generan distintos tipos de impedimentos. En la Unión Europea, es bueno que se sepa, en la Unión Europea exportar leche a la Unión Europea o derivados lácteos no tiene arancel. ¿Y sabe cuántos litros de leche ha entrado a la Unión Europea desde el año 90? 0. Porque dicen, esto no tiene arancel, pero vaya, lléveme un litro de leche. Aquí hay una pregunta, Andrés Barreto. Si Colombia hubiera aplicado subsidios, nadie le hubiera firmado un TLC. Mentiras. Estados Unidos mantuvo los subsidios. Totalmente. Estados Unidos porque mantuvo es un problema de seguridad nacional. Claro, Estados Unidos tiene los subsidios. Colombia le firmó TLC a Estados Unidos con los subsidios. Y Colombia le entregó los aranceles. O sea, eso fue una alianza entre David y Goliat. Goliat se quedó con el mazo y David entregó la onda. Les propongo que veamos una nota sobre TLC, pero antes, Juan Carlos, nos llegó un trino que me parece interesante porque es de la escuela Falsborda y lo que dice que los que llegamos tarde a los debates somos nosotros, no ellos. Y me parece que los de este programa y no los de... y no el movimiento campesino. Hay muchas preguntas sobre si los TLC sí o no son responsables de la situación del agro, pero antes de entrar en eso les propongo que miremos la nota sobre los TLCs. Políticos corruptos y empresarios inescrupulosos, sedientos de ganancias, han escatimado en vender y entregar nuestro suelo patrio, nuestras instituciones más queridas, nuestro medio ambiente, nuestras tradiciones. Aunque los campesinos de Colombia le han dicho no a los tratados de libre comercio, Colombia tiene firmados, negociados o en proceso de negociación 13 tratados de libre comercio con más de 50 países. Colombia por separado ha firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos, México, Chile, Canadá y Corea del Sur, que incluye a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Tiene acuerdos comerciales con el Mercosur, es decir, con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. También Colombia tiene un acuerdo de libre comercio con la EFTA, la European Free Trade Association, y con los 27 países que conforman la Unión Europea. De manera reciente en la región también avanzan los acuerdos comerciales con la denominada Alianza del Pacífico, que incluye a Colombia, Chile, México y Perú.
Es decir, que la política económica de Colombia ha sido la de la apertura, la de la liberalización, la del libre comercio, una política de mercados abiertos, de neoliberalismo que pretende impulsar el crecimiento del país aumentando las exportaciones. Los procesos de negociación de tratados de libre comercio en Colombia siempre han tenido oposición. En el caso del TLC con Estados Unidos, que en mayo pasado cumplió su primer año de implementación, las cifras no favorecen del todo a Colombia, pues según el DANE, entre mayo del 2012 y marzo del 2013, Colombia exportó 18.854 millones de dólares al mercado estadounidense, 9.4% menos que un año antes sin acuerdo comercial. Pero aunque Estados Unidos arrancó con ventaja el primer año del TLC con Colombia, según el Ministerio de Comercio, ahora hay 775 nuevas empresas exportadoras en el país y Colombia vendió 187 nuevos productos a estados de Estados Unidos donde antes no tenía acceso. Este balance agridulce no ha sido una experiencia exclusiva de Colombia. Otros países de América Latina, como México y Chile, tras un año de TLC con Estados Unidos, empezaron comprando más productos americanos que exportando, pero en los años siguientes esta tendencia se revirtió. El campo colombiano está en una competencia desigual en el comercio internacional, pues el sector agrícola de Colombia es de pequeños y medianos productores con desventajas como la revaluación, la falta de infraestructura, la escasa tecnología y los subsidios agrícolas que tienen los macroproductores extranjeros. Entonces, ¿qué impactos tienen los tratados de libre comercio en la situación de los campesinos de Colombia? Favor, si nos vuelven a poner la gráfica sobre los subsidios, porque así lo está pidiendo Johnny Gutiérrez y otros televidentes. Por favor. Bueno, entonces aquí lo que se plantea en la gráfica, lo que se plantea en la nota es que los TLCs en la primera etapa juegan contra el más débil, pero después se revierte la tendencia. Entonces, no lo cree, Germán no lo cree. ¿Por qué no lo cree? Mira, pues tenemos los casos muy concretos de lo que ha pasado en México y en Chile. O sea, México en este momento, a pesar de que algunos sectores agroindustriales poderosos han tenido algún desarrollo, el campo mexicano está destrozado. Y por eso ese movimiento en México de que el campo no aguanta más y porque está totalmente paralizado, inmovilizado. O sea, el campo está lleno de viudas y de mujeres solas porque la gente salió, los hombres salieron del campo. Se calcula que hay más de 30 millones de personas del campo mexicano que han salido. Unos para las ciudades y otros para Estados Unidos. Y otros para las maquilas de la frontera. Pero a mí me parece que los TLC per se y la liberalización económica per se no son buenos o malos, depende mucho de lo que se negocie en los tratados de libre comercio, depende también de cómo se prepare un país para afrontar esos tratados de libre comercio, y eso es una responsabilidad esencialmente de los gobiernos. O sea, en la gráfica, pues muchos de los países que tienen subsidios son países que han firmado TLCs. ¿Sí? Y es decir, la firma de los TLCs no impide implementar de todas maneras o conservar ciertas medidas proteccionistas, y eso depende también mucho de cómo los gobiernos negocien, de cómo los gobiernos se preparen. Yo creo que entonces hay la pregunta es, si el problema es mala preparación, estos TLCs son arreglables, son reparables, si uno, por ejemplo, el enorme. Reparables primero en el sentido, porque por ejemplo el tema de la infraestructura, que es una queja recurrente en este paro agrario, no depende de una renegociación. Sí, correcto. La preparación debe ser antes, una vez firmados es difícil. Yo creo sobre eso, nos preparamos. Aunque digamos, una cosa es, estamos hablando a nivel de Latinoamérica, y fíjese usted que la primera potencia agrícola del mundo, por lo menos pelea en muchos renglones, es Brasil. Y Brasil no tiene TLCs. No tiene TLCs. Brasil es el primer productor mundial de carne de res, de banano, de café, de azúcar, mundial, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que por lo menos dejemos claro una cosa.
no es necesario firmar TLCs para ser potencia agrícola. Eso quiero dejarlo claro, de entrada. Lo segundo es esto, por supuesto que la negociación, si se hace mal hecha, pues se hace, y la negociación de Colombia se hizo pésimamente hecha. Digamos, la matriz de TLCs en Colombia, que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, tiene aberraciones como esta. Colombia le concedió en agricultura a los Estados Unidos una cláusula que se llama la cláusula NMF. ¿Qué consiste la cláusula NMF? Eso es bueno que los televidentes lo sepan. La cláusula NMF significa que si Colombia llegare en un momento dado a firmar un tratado con Venezuela y le hiciera concesiones a Venezuela en materia de acceso al mercado colombiano, por encima de las concesiones que le hizo a Estados Unidos, automáticamente se le entregan a Estados Unidos. Entonces, este es un tratado que dice, el capítulo agrícola del TLC con Estados Unidos es un cheque en blanco a los Estados Unidos. Yo lo defino así. Y bueno, reforzado con el de propiedad intelectual y con el de inversiones, que puede hasta garantizar la extranjerización de la tierra. Ok, y entonces si es un cheque en blanco, ¿ese cheque en blanco que se puede recoger? Pues ya... Pues una vez firmado es más difícil, ¿no? Obviamente, no, pero el TLC tiene, los TLCs tienen mecanismos que permiten denunciar incluso todo el tratado. La cláusula 23.6 del TLC de Colombia con los Estados Unidos permite denunciar el tratado con anticipación. No ¿Hay precedentes? Pero tienen que haber acuerdos. ¿Hay precedentes? ¿Una denuncia de TLC? Sí, puede denunciarse. No dice que ahora tiene que haber mucho con los gobiernos. Vamos a una pausa y ya volvemos para seguir hablando del paro agrario. Pero tiene que haber mucho. Ya regresamos con Hashtag Internacional. Parece que se metieron a la casa, de pronto son los que nos están amenazando. Esta semana en Crónicas de un Sueño, capítulo 12. Vamos a entrar, señores. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo, proponemos un tema y le damos la noticia a Mateo y Andrea? Contamos con un gran número de ahorradores, con un buen capital y lo que es mejor aún, con la credibilidad y la confianza de la gente. Utilizaban la plata de los ahorradores para hacer autopréstamos y agrandar, digamos, su emporio. Yo tengo serias sospechas de la novia de André. André, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues, señorita Juana, mi compañero y yo quisiéramos hacerle unas preguntas. Hemos dicho que nos acompañe y nos cuente a mi compañero y a mí cómo le va en su papel de infiltrado. Canal Capital, televisión más humana. Protestar es válido. Los bloqueos no. Manifestarse es válido. Los incendios no. Oponerse es válido. La violencia no. Los bloqueos y la violencia encarecen el costo de los alimentos, causan la pérdida de vidas humanas, destruyen empleos, perjudican a personas inocentes, destruyen al país. Si cree que tiene razones para protestar, hágalo de manera pacífica. Algunas cosas no tienen marcha atrás, pero otras pueden cambiar. La Fiscalía General de la Nación cuenta con unidades especiales que investigan los delitos contra el medio ambiente. Denúncielos. Usted es la clave para hacer de este un país más justo. Llegó el momento de seleccionar las 10 experiencias Colciencias 2013. Ingresa a www.acienciacierta.gov.co antes del 23 de septiembre. Y selecciona la mejor experiencia de los colombianos en relación con el agua como recurso vital. Tu voto decidirá las mejores experiencias. ¡Vota ya! A Ciencia Cierta, la red de colombianos por la ciencia, la tecnología y la innovación de Colciencias. Para construir un país justo. Siga con nosotros en Hashtag Internacional. Bueno, seguimos hablando del paro agrario en clave internacional y contestando preguntas de los televidentes. María José Cuervo,
una estudiante de los Andes que se unió a la marcha hoy, manda a preguntar cómo se relaciona el problema del agro con la locomotora minero-energética. Y me pregunta, ¿esa conexión sería también común al resto de América Latina, Germán? Sí, yo creo, o sea, el tema de la minería en América Latina es muy fuerte, pero en Colombia quizás es uno de los países donde que ha entrado, digamos, no tan recientemente en esta, digamos, a la gran minería. Colombia apenas ahora, excepto con el carbón pero en la minería de oro y esto, donde están prácticamente la superpuesta áreas agrícolas o de producción agropecuaria con áreas de potencial minero, donde en este momento más de la mitad del país está concesionado para la minería. Hay el conflicto: ¿esto va a ser en los próximos años un país minero o va a ser un país agrícola? ¿Es esa la disyuntiva? ¿No podemos hacer las dos cosas? Cuando uno mira todas estas problemáticas del agro, las dificultades para salir, a mí me lleva a una conclusión. Yo creo que hay una decisión tomada, y es hacer de Colombia un país minero. Exacto. O lo llaman minero energético, llámalo minero, para que todo el mundo entienda. ¿Sí? Yo creo que la decisión está tomada. O sea, que el país va a vender carbón, va a vender oro y va a vender petróleo hasta donde se le agote, y con eso va a comprar los bienes manufacturados y la agricultura. Hay doble efecto en la minería y la agricultura. ¿Cuál es el doble efecto? Hay un efecto que es el que señaló Germán muy bien, que hay superposición de territorios con títulos mineros sobre producción agrícola. Por ejemplo, incluso en temas cafeteros, parte de cordilleras huilenses, parte de cordilleras nariñenses están superpuestos. O sea que hay un conflicto territorial que el gobierno tiene que decir: ¿a qué va a hacer minería o agricultura? Ese es un primer problema. Yo quiero enfatizar en un segundo problema, que es el problema económico. Cuando un país se especializa en la explotación y exportación de recursos agrícolas, de recursos naturales no renovables, minería, petróleo, se produce en estas economías lo que se llama la enfermedad holandesa. Sí, claro. ¿En qué consiste esa enfermedad holandesa? En que el peso nativo, la moneda nativa, en este caso el peso colombiano, se gana valor frente al dólar por la cantidad de dólares que entra para hacer esas explotaciones, y también fruto de las exportaciones. Y entonces las importaciones se vuelven muy baratas y las exportaciones se encarecen. Y hay un tercer problema también que tiene, incluso cuando no hay superposición, digamos, a nivel territorial de las dos actividades, hay un tercer problema que tiene que ver con los efectos también ambientales de la actividad minera, claro, en territorios colindantes de actividad agrícola. Eso también es por ejemplo, la afectación en las aguas, ¿no? El conflicto por el agua es fundamental. Perdonen mi ingenuidad, pero creo que las preguntas las tenemos que ir desmenuzando. ¿Por qué un país que fue agrícola tiene que ser agrícola por siempre? ¿Es esa la apuesta que tienen que hacer todos los países? Un país que no sea capaz de autoabastecerse de alimentos es un país que está condenado a ser esclavo de quien le produce y le suministra los alimentos. En el año 2001, George Bush padre dijo: ustedes se pueden imaginar un país que no sea capaz de producir los alimentos, será un país sometido al chantaje internacional, será un país vulnerable. Por eso en estos días Monseñor Castro, el obispo de Tunja, tuvo la razón cuando dijo: importar alimentos es traición a la patria. Yo estoy de acuerdo con esa frase de Monseñor Castro. No me diga, Aurelio, que va a estar de acuerdo ahora con llamar traición a la patria, claro, todo lo que, con lo que uno no está de acuerdo. Pero es que coger y entregarle Laura, discúlpeme, es que Colombia está importando el 100% del trigo, el 100% de la cebada, el 90% de la soya, el 90% bueno, pero déjenme seguir jugando abogado del diablo, por eso. Lo que les diría un defensor de la apertura económica sería: sí, pero está pagando el consumidor en las ciudades, está pagando el trigo mucho más barato, el arroz mucho más barato, el café mucho más barato. No es cierto. Mire usted el caso de México. En México es el maíz es originario de México, todos lo sabemos. Resulta que cuando México entrega el mercado interno mexicano en el TLC del 94 con Estados Unidos, México hoy produce, si acaso, el 45% de su maíz. Está importando 12 millones de toneladas. Y cuando la crisis del 2008, que se dispararon los alimentos, la tortilla de maíz se multiplicó
multiplicó por el doble. Y estoy hablando de la tortilla, que es la Exacto. comida diaria mexicana. Los huevos en Haití, en los mercados que se han entregado, todos terminan. Primero se toman el mercado y después de que se lo toman, son precios de monopolio. Claro. Ahí no vienen a ser Y para el consumidor también hay otros, digamos, puede ser que en términos de precios sea atractivo, pero también hay unos costos, por ejemplo, con los cultivos transgénicos, todo el tema de ¿Usted los se acuerda efectos la que frase pueda de tener Clinton para la cuando fue a salud. Haití? Es ¿Al por terremoto? eso que hay movimientos en este momento de resistencia de consumidores. Bueno, frente cuando a eso. Clinton va a Haití con el terremoto pronuncia esta frase, dice, yo no sabía que el arroz de Arkansas iba a hacer tanto daño. Y sabe, yo quisiera citar aquí al profesor César Rodríguez, que dijo esta semana en El Espectador, comer es un acto político. Eso es cierto. Claro. Carlos Eduardo Cejé entonces pregunta si ya no se Fracasaste puede... como abogada del diablo, te veo. Fracasaste como abogada del diablo. Carlos Eduardo Cejé manda a preguntar si ya no se puede, digamos, si políticamente es absolutamente inconcebible pensar en denunciar un TLC. ¿Qué se puede hacer para mitigar la situación o para poner algo de balanza en esto? O sea, yo creo que si el Estado colombiano no cambia las políticas estructurales de verdaderamente apoyar la agricultura nacional y volver a recomponer los tejidos sociales campesinos y la autonomía alimentaria del país, la capacidad de producir sus propios alimentos, no podemos resolver o contrarrestar todos esos efectos negativos. Y hay cláusulas también incluidas dentro de los tratados de libre comercio que permiten adoptar medidas proteccionistas y que permiten adoptar ciertas cláusulas de salvaguardia. Que es básicamente eso es posible en lo que estamos en esta negociación. Debería hacerse. Pero el gobierno no lo hace por las buenas. Carlos, más allá de la preparación que va a tomar mucho tiempo. Nos queda un minuto, yo quería terminar contigo para que nos dijeras qué prevés en términos de acción colectiva a futuro de este movimiento campesino. ¿Lo ves como algo perdurable en el tiempo? ¿Lo ves insertándose en redes transnacionales? ¿Cómo ves el futuro de esta protesta? Pues como lo dije anteriormente, a mí me parece que la perdurabilidad depende mucho de la posibilidad de saltar del momento emotivo a un momento en el que se empiecen a discutir los temas de fondo. Hay temas que realmente necesitan convertirse en temas objeto de debate público, eso es fundamental. Y creo que para el movimiento campesino, para su sobrevivencia, va a ser fundamental articularse con las redes transnacionales de organizaciones campesinas, como Vía Campesina, tener una articulación mayor porque lo que le da finalmente músculo y peso a estas organizaciones es esa posibilidad de encontrar aliados en la escena internacional, en el ámbito internacional. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a los invitados que nos acompañaron muchas gracias. esta noche. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todos los días a las 8:45 de la noche. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves con otro tema de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches. Puse pies en Colombia, es la primera vez que logro verla de una manera tan clara. Que está aquí para quedarse, estamos en un momento de quiebre. Sí, Laura, yo sí creo, pero incluso yo agregaría lo que ha dicho Juan Carlos, con lo que coincido muchísimo. Son dos elementos. Yo creo que hubo un punto de inflexión, que fue el paro cafetero. Yo creo que esto no arrancó aquí, esto arrancó desde el paro cafetero. Es decir, esa campanada de alerta que el agro colombiano le hace al país comienza con el paro cafetero. Inicialmente el café puede ser un producto muy distante de la ciudad, pero despertó mucha simpatía. Si usted hace una revisión de la literatura, de los columnistas... ¿Por qué? Por lo que significa el café, para Colombia, por la simbología del café. Pero el café es urbano, pues porque los consumimos todos, pero el cultivo como tal está muy regionalizado, digamos así. Pero fíjese usted, si hace una revisión de la literatura, Juan Carlos seguramente, y Germán, que también detallan mucho esto, hubo mucho columnista a favor del paro cafetero. Es que aquí realmente no hubo un solo columnista o un formador de opinión, llamémoslo así, que no dijera, esos cafeteros tienen la razón. Y la gente empezó como, esa fue la primera campanada, pero cuando ya vino la segunda, que fue el tema Boyacá,
la ruana, la leche. O sea, el segundo símbolo, Claro, el segundo símbolo es la ruana. Claro, la ruana, la leche, el queso, la papa. Entonces, la gente como que eso dijo, no, aquí hay un problema rural al cual no podemos ser indiferentes. Si usted sigue mirando, a pesar de que se hablan vías de hecho y una cantidad de cosas, vuelva a tomar columnistas, yo diría, del tamaño. En Colombia. Y para eso nos acompañan en estudio Juan Carlos Guerrero, profesor del Rosario, coordinador del Observatorio de Redes y Acción Colectiva, Germán Vélez, director de Semillas, y Aurelio Suárez, analista económico. Bienvenidos a todos. Buenas noches, Laura. Gracias por su invitación. La marcha de hoy fue mucho más que una serie de disturbios. Miremos lo que dijeron los campesinos. No podemos ser indiferentes nosotros los de Corabastos, nosotros los productores no podemos ser indiferentes al paro, estamos con el campesino. Que el gobierno nos escuche, por favor, de una vez por todas, para que le dé solución a los agricultores, que ya estamos en una crisis muy tremenda ya. Venimos a exigirle al gobierno que nos colabore en todo, que eso del TCC no lo acabe, que no haya tanto intermediario. Es que hay mucho intermediario y ese es el que está ganando. Que el gobierno nacional nos mire y unirnos con las marchas que nos van a apoyar en el día de hoy de una manera pacífica, honesta, para que demostrarle a nuestro gobierno y demostrarle al país cómo es la honestidad de los campesinos de Sumapaz. Por una producción nacional, una soberanía alimentaria, y el propósito es que el gobierno nacional se siente con los campesinos a negociar, por favor, que es una necesidad de todos. Bueno, arranquemos, Juan Carlos. Yo creo que una de las cosas más interesantes que hemos visto en estos... El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil. Soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro tema para el día de hoy es el paro agrario y nuestro hashtag numeral agroparos. Bienvenidos. Señor presidente Santos, paro Sinai. Más de 200.000 personas en diferentes partes del mundo salen a las calles para protestar contra la empresa estadounidense Monsanto. Que deben de darnos pasos para nosotros trabajar y que no un solo hombre quiera acabar con la República. La Federación Nacional Campesina inició este jueves la marcha que se viene repitiendo desde el año 1994 en reclamo por la reforma agraria en el país. Que la tierra no está llegando verdaderamente al campesino, al agricultor, sino a gente particulares, gente adinerada. Porque la lucha del campesinado colombiano es la lucha por la paz con justicia social. Esta noche intentaremos dar una lectura internacional a lo que está sucediendo hoy en los últimos días. Es cómo ese campesinado colombiano logró conectarse con las clases medias urbanas que salieron a marchar con ellos. ¿Qué está pasando? Mira, yo diría en realidad que son las clases urbanas que han logrado conectarse con el campesinado, no al contrario. Y creo que hay varios factores que son muy importantes. Razones para movilizarse siempre hay muchas, ¿no? Disfuncionamientos de la economía, tensiones sociales, agravios que sienten ciertos sectores sociales, eso siempre está ahí un poco como latente. Pero lo que es fundamental en realidad es, digamos, como ciertos acontecimientos, ciertos eventos que suscitan una emoción particular, y creo que lo que ocurrió a lo largo del fin de semana, la declaración del presidente un poco de negar el paro agrario nacional, los excesos de la policía frente a las marchas campesinas, y todo esto, digamos, que se fue comunicando a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pues generaron una emoción en los sectores urbanos que facilitaron, digamos, estas marchas, ¿no?
estas marchas urbanas de solidaridad con el campesinado que son inéditas. Yo creo que lo importante no es, digamos, cuánta gente se ha movilizado. Los medios han tendido a menospreciar un poco las marchas, pero creo que lo importante no es tanto el número, me parece que lo fundamental en realidad es el hecho de que por primera vez sectores urbanos se están solidarizando con el campo colombiano. Aurelio, usted que conoce tanto el campo colombiano, ¿cree que, digamos, esta solidaridad que se ha logrado establecer, por lo menos yo desde que... de Abdón Espinosa Valderrama, por ejemplo, un exministro de Hacienda, un hombre, digamos, del establecimiento, que hace una columna que se llama Paros Agrarios, donde si usted lee la columna realmente describe perfectamente que la situación por la que se está atravesando requiere la atención de todo el país. Entonces yo creo que hay allí inicialmente toda una unidad, una simbiosis, digamos, entre ese interés ciudadano por la nacionalidad y por el tema agrario, que termina configurándose en cosas como las que hemos visto. Pero quiero llamar la atención sobre un último punto, especialmente la juventud. Creo que ese es un aspecto que hay que resaltar. La presencia de la juventud, de todos los colores, de todas las distintas opiniones, respaldando esto. Y Germán, usted que ha trabajado tanto el tema de Monsanto desde semillas, ¿sí cree que las redes aquí, las TICs, han jugado un rol en sacar a la gente a la calle? Yo creo que sí. Yo creo que la parte de comunicación, como se ha mostrado en los últimos días y meses, y no solamente en Colombia, sino en América Latina, del papel que desempeñan todas estas transnacionales para el control global de las semillas, del tema alimentario en el mundo. Yo creo que, y la forma como los medios de comunicación cada día han ido abordando este tema de una forma mucho más integral, donde se analiza más problemas de fondo estructural, de la problemática de qué significa que América Latina